Como viste en el video, estamos en una serie que se llama Apacienta mis ovejas en la primera carta de Pedro. And so I've just seen in the video, the title of our series is Feed Our Sheep. Y hoy vamos a hablar de una palabra un poco fea. And today we're going to be talking about a very ugly word. Vamos a hablar de sometimiento. And we're going to be talking about submission. A lo mejor no sabes qué es, pero ahorita vamos a explicar. And probably you don't know this word, but we're going to explain. Y si tú eres como yo, tal vez vienen algunas ideas de lo que es el sometimiento a tu mente o a tu cerebro. And if you're like me, you probably don't really know or how to act upon being submissive in your mind or your body. Por ejemplo, lo primero que me viene a mí a la mente es como cuando estás en el trabajo y tienes un jefe abusón y pues te tienes que someter porque si no, no te pagan. And the thing that comes to my mind is when you're at work and you have a boss and you know that you have to work because or else you're not going to be getting paid. Si ese jefe se parece a tu pastor Raúl, pues todavía peor. So if this boss looks like Pastor Raul, well, it's even worse. Dicen que el pastor Raúl ahí está en una junta con los de las luces. And Pastor Raul is in a meeting with the people who handle the lights. O también se me vino a la mente como un policía que es abusivo y te tienes que someter o te someten, ¿no? También And puede ser. also, it's like a policeman where you have to submit or he's gonna submit to you. Cada que me toca enseñar pienso, ya no voy a poner fotos, pero es que no lo puedo evitar. And every time I get the chance to, well, I always do these pictures. Ese es un policía, pero también podría ser un ujier. That could be a policeman or also it could be an usher. La sumisión también se usa en algunos deportes como el artes marciales mixtas o el judo o así, ¿no? Also, submission could be used in other martial arts like as judo. Ahí estoy yo diciéndole al del sonido que le suba mi guitarra. This is me telling the guy from the sound that you can turn up my guitar volume. Y también pienso en sometimiento cuando una mamá le echa una mirada a su hijo o aún más cuando lo amenaza con la chancla. Also, it comes to mind when a mom tells his son to stay still. Y esto puede ser un hijo o un marido. And this could be a wife or a husband. Entonces, el título del estudio de hoy es sometimiento. And today's title is submission. Sometimiento, y vamos a estar estudiando Primera de Pedro capítulo 2. And it's submission, and we're going to be looking at 2 Peter 13:25. Capítulo 2, versículos 13 al 25. Chapter 2, verses 13 to 25. Búscalo ahí con nosotros si tienes tu Biblia, tu celular, tu tablet o lo que traigas. So you can look for this in your Bible if you have a physical Bible or in your app if you have a phone. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 25. 2 Peter chapter 2, well, 2 First Peter, Peter 2? Okay, 1 Peter chapter 2, verses 13 to 25. Sí. Sorry about that. Y mientras estudiamos esta porción de la Escritura, nos vamos a encontrar con 3 beneficios del sometimiento. And so while we're reading this, we're going to be finding 3 benefits of submission. 3 beneficios del sometimiento. 3 benefits of submission. Entonces, acompáñame y vamos a comenzar leyendo solamente del versículo 13 al 17. And we're going to be reading 13 to 17. Dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. So I'm going to be reading the ESV version, standard version in English, and the title is Submission to Authority. 13 says, be subject for the Lord's sake to every human intuition, whether it be to the emperor as supreme or the governors as sent by him, to punish those who do evil and to praise those who do good.
This is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people, lives as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone. Love brotherhood, fear God, honor the emperor. Recuerda que esta carta la escribió el apóstol Pedro. So remember that this letter was written by Apostle Peter. Es el mismo apóstol Pedro que caminó sobre las aguas y luego se hundió. And the Apostle Peter is the same that walked on the waters and Es el drowned. mismo apóstol Pedro que Jesús llamó siendo un pescador. And it's the same Apostle Peter who was a fisherman. Pero para estas alturas, este Pedro ya estaba más avanzado en edad, ya era un líder importante de la iglesia. So by this time, Peter was already a grown-up man. Y decidió escribir esta carta para algunos cristianos que estaban exiliados o expulsados de su lugar de origen. And so he decided to write this letter for the people who were in the exile. Vimos que fueron expulsados a diferentes ciudades y podemos verlas ahí en un mapa. And they were expelled to other cities, and as you can see in the map. Y la idea del pastor Pedro, del apóstol Pedro, era darles esperanza en medio de su situación. And the idea of Peter was to give him hope in the middle of this situation. Y a pesar de que estaba lejos, porque él estaba, creemos que en Roma, And even though he was far from there, and we think that he was probably in Rome, pues decidió mandar esta carta para que se leyera en todas las iglesias y tratar de animarlos y darles esperanza. he decided to write this letter so they could read it and be filled with hope. Pero esta sección que acabamos de leer, no sé qué tanta esperanza les haya dado a los que le escucharon. And this last session that we just read, I don't know how much hope it could have given you. Porque si te fijaste, dice que debemos someternos a toda autoridad humana, al rey y a los funcionarios. Because it says, be subject to the Lord's sake to every human intuition, whether the emperor, the supreme emperor, governors. Y comienza diciéndole a la iglesia, por amor al Señor, sométanse. And it starts by saying to the church, for the love of God, submit. Y quiero explicar esto del sometimiento porque es una palabra especial en español y en inglés también. And because I want to use the word submit because it's kind of the same word in Spanish and English. Y creo que mucho de la confusión y mala onda que tenemos a la palabra sometimiento viene de estos dos significados opuestos. And I think the word comes from this same word, but it has different or opposite definitions. Por ejemplo, si alguien te somete, siempre es por la fuerza, con violencia o amenazas. And when somebody submisses you, it can be by strength, physical, or violently. Pero si tú te sometes ante alguien, es totalmente lo contrario, es por amor, es por respeto. But if you submit to somebody, it can be through the respect. Entonces, por un lado tenemos que si te someten, es algo malo, es algo duro, es algo violento. And so if you get submitted, then it's something hard, something bad. Y en el otro lado tenemos que si tú voluntariamente te sometes, es por respeto, es por amor, es por educación. And if you do on the other side, if you submit yourself, well, it's because of love, education. La Biblia nunca, nunca, nunca en ningún lugar dice sometan a otros. In the Bible, there's nowhere written that it says for us to submit. Siempre dice que tú te sometas. It doesn't say to submit to somebody, it says that you should submit. Entonces, esto es fundamental para que podamos entender cuál es la perspectiva de Dios hacia nosotros. And this is very fundamental so that we can understand how the Lord talks about submission. Hay otras religiones violentas y agresivas que sí quieren someter a todo mundo. And there are other religions that are really submissive El and are cristianismo willing to es lo contrario. keep captive the people, and us, we do the other opposite side. Pero también genera un reto en nosotros. But it also generates a Challenge. challenge for us. Porque si solo dijera sométete a tu pastor, eso está fácil porque tus pastores somos santos. And if it only said that you can submit only to the pastor, well, that be easy because pastors are holy. Pero cuando dice sométete a tus autoridades de gobierno como al policía, But if it says that you submit like to the government or a policeman o al tránsito, or to the
en inglés no hay. Al SAT, to the taxes, al gobierno to federal, the federal government, a tu maestro de la escuela, to your teacher at school, a tu jefe que no es cristiano. to your boss who's not a Christian. Entonces, toda esa gente que no se lo merece, de todas maneras, dice la Biblia, sométete a ellos. And all these people who are not worthy or deserve this, well, the Bible says that you should also submit to them. Y por eso dice ahí, sométete al rey y a los funcionarios que él ha nombrado. And also, this is why it says submit to the emperor or the government. El versículo 15 dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante. And also says that your honorable life should quiet the other ones. Pedro le está diciendo a la iglesia, si tú vives en sumisión ante el gobierno, eso te va a hacer honorable porque vas a estar pareciéndote a Cristo. And the Bible says that if you submit to the government, well, that's going to make you honorable. Y si So dice, that's what Jesus says. son libres, son esclavos de Dios, pero no usen eso como una excusa para hacer el mal. And it says, be free and you'll be used by God, but it doesn't say it's an excuse for doing bad. Porque algunas personas de esa época decían, no, yo no tengo que darle nada a mi rey porque mi rey es Cristo. Because it says that back then, some people would say, I'm not going to give anything to the king because my king is Jesus. Entonces se acostumbraba como decir, no, pues ya no voy a hacerle caso al rey porque tengo un rey que es Jesús. Y ahí dice, no lo hagan así. And it was common to say, I'm not going to give anything to the king, I'm just going to be submitting to Jesus. No usen esa libertad que tienen en Cristo como una excusa para no seguir las leyes. And so the same for us. Well, don't use your liberty that you say in Christ because we also have to submit to the authorities. Es como si tú dijeras, no, pues es que la Biblia dice que dé mi diezmo y toda mi vida es de Dios, entonces yo doy mi diezmo en la iglesia. And could be an example that I give my tithes and everything in all my life, it's a tithe. Pero no voy a pagar impuestos porque mi vida es de Dios, no del gobierno. But I'm not going to be paying taxes because my life belongs to the Lord and not to the government. ¿Se puede hacer eso? Could you do that? No, ahí dice que no. No uses la libertad que tienes en Cristo como excusa para no pagar impuestos. And it says right here, don't use your liberty to get away from your other things, but to submit to Jesus. Y todo lo demás que pudiéramos poner de ejemplo está ahí incluido, ¿no? And the other examples that we can give, they're also included here. Esto no solamente lo dijo Pedro, también lo dijo Pablo, que no son los de los picapiedra, ¿ok? This was not only said by Peter. Este Pedro y Pablo fueron primero. This, Paul and Peter were first. Then the Flintstones. Sí. They're not called the same. No, ¿cómo se llaman en inglés? Um, Pero, The Flintstones, ¿cómo pero- se llama Pedro y Pablo? uh-huh. Peter and Paul. No, no, it was Peter. Paul. Ah, qué lástima. Lo siento. I'm sorry, this was a joke for The Spanish version. Mexicans. Joke. Entonces, ¿qué dice Pablo? Romanos 13, 1 y 2. So what does Paul says? Romans. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. So Romans 13 says that every person has to be submitted to the authority and the government. For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Esto nos lleva al beneficio del sometimiento número 1, pues. So this leads us to the first benefit of submission. Número 1, te hace honorable. Number one, it makes you honorable. Cuando tú te sometes a tus autoridades, eso te hace honorable. When you submit to the authorities, it makes you honorable. Y tal vez te cueste creerlo porque en lo natural no lo vemos, pero en lo espiritual te vuelves más honorable. This could be hard to see, but because you don't see the spiritual things, but this does happen. Y sí, algunos preguntarán, ¿y qué pasa si el rey o el presidente son corruptos? Es que todos son corruptos, pastor. Pues sí, es cierto. Some might ask, what if the government or the pastor are corrupted? Pero necesitas someterte de todas maneras. Well, you have to submit still.
Yo diría que el 99% de las veces tienes que someterte sin importar la condición de tu líder o autoridad. And I would say 99% of the times you have to submit to the people who are in authority. Y sí hay límites, claro que sí. Hay cosas que si una persona de autoridad te dice que hagan, sí debes negarte. And of course, there are limits for this because if somebody asks you to do something illegal, you do have to stop. Cuando vaya en contra de la ley, cuando vaya en contra de la Biblia, si es algo muy grave, si va a dañar a otros, puedes decir no y abstenerte y no someterte. When it goes against the law, against the Bible, when it hurts somebody, that's when you have to stop, and that's a limit. Pero la mayoría de las veces el sometimiento va a ser la opción correcta. But most of the times, well, the submission is going to be the correct submission. En los casos donde tengas que resistirte y no someterte, pues tienes que darle hasta que truene. And most of the times, you have to submit till the end. Precisamente este fue el caso de un pastor que yo admiro que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. And occasionally, this happened to a pastor that I know. It's called Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. same in English. De hecho está en alemán. Oh well, it's German. Este hombre era pastor, So this was a pastor. luego fue espía, Then he was a spy, luego fue un asesino and then he was a murderer, y acabó siendo un mártir. and then he ended up being a martyr. Es una combinación bien extraña, yo lo sé. And it's a very weird combination, I know. Este pastor era un pastor cristiano en Alemania cuando Alemania pasó a ser Alemania nazi. And this was a German pastor, and when Germany was about to be Germany, Nazi Germany. Y este pastor participó en una operación que se llamó Valkyria, que estaba destinada a asesinar a Hitler. And this pastor participated in an operation called Valkyria, which was to murder Hitler. Y podríamos decir que la Biblia dice no matarás, es verdad, And you could read in the Bible that says you should not kill. y puede haber mucha controversia en eso, And this could cause a lot of controversy. pero la perspectiva de este pastor es, si este hombre está asesinando tanta gente, el menor de los males es asesinarlo a él. And so a common person might think, well, if this other man is causing a lot of death, well, they should kill him. En ese caso, él no se sometió a la autoridad de Hitler. And in this case, this man did not submit to the authority of Hitler. Tristemente diría yo, pues Dios tiene el control, el atentado contra Hitler no funcionó y lo agarraron. And in this occasion, the attempt to kill Hitler did not happen. Lo llevaron a un campo de concentración donde le quitaron la vida, lo ahorcaron. And he was taken to that concentration camp, and they took his life. Pero había un médico en ese campo que presenció la ejecución y declaró esto más adelante. But there was a medic who was there in his execution, and this is what he wrote. Dijo, he visto morir a muchos, pero nunca he visto morir a alguien con tanta serenidad y paz. And this man said, I've seen a lot of people dying, but I've never seen a very calm person die this way. En las últimas horas de su vida, Bonhoeffer parecía estar completamente en paz consigo mismo y con su Dios. And by the times at the end of his lives, till the last days of his lives, well, he was a very calm person. Este hombre fue honorable hasta su muerte en someterse y en no someterse. And this man was very honorable and submitted and be submitted by other people. En nuestro caso, la mayoría de nosotros no vamos a tener que morir por someternos o no someternos, gracias a Dios. And in a lot of cases, we are not going to die because we don't submit. Pero puede ser que en tu trabajo te digan que tienes que hacer alguna tranza o robar algún dinero y pues tú eres cristiano, ¿no? And probably in your work, you might be asked to steal some money, or you're Christian. Deberías someterte a tu autoridad y robar, You're Christian, and you should be submitted to authority and steal, o deberías renunciar, or you should quit, o deberías planear un asesinato de tu jefe del trabajo como Bonhoeffer. or you should plan murdering your boss. No, definitivamente no, ¿ok? Well, of course not. Probablemente tendrías que renunciar, You will probably have to quit. buscar otro trabajo, ni modo. Look for another job. Pero si tienes dudas de hasta dónde resistir o someterte, pues deja que el Espíritu Santo te guíe. But if you're doubting where is the limit on where should you resist or not,
Una vez más, lo que sí no estoy diciendo es que planees un atentado contra tu jefe, ¿ok? Luego nomás escuchan lo que les conviene a algunos. And yet again, I'm not saying that you should plan murdering your boss because everybody Van a likes to decir, just hear whatever they want. El pastor dijo que podíamos atentar contra... No, And some people will say, well, because the pastor told us that we should murder our boss. Well, no, ese fue un caso especial. that is a special case. Por cierto, va a salir hay un libro, no lo he podido leer porque está enorme, Oh, and by the way, there's a book that's de la coming vida de out Dietrich Bonhoeffer. that is the life of this man, Hay otro más chiquito, and there's a smaller version, pero va a salir una película. but there's going to be a Así movie que si about eres it. de los que prefiere películas en lugar de libros, pues cuando salga les aviso y vamos a verla. And so, if you prefer to watch the movie instead of reading the book, well, I'll invite you over when this Pero comes out. cada quien paga su entrada, ya no los estoy invitando. But well, everyone has to pay their own tickets. Vamos a continuar leyendo 1 de Pedro 2, versículos 18 al 21. So we're going to be continuing reading 1 Peter 2nd chapter, verse 18 to 17. Dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Okay, so servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and the gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. For what credit it is if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. For this you have been called, because Christ has also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. Y bueno, por si fuera poco, Pedro continúa no solamente del gobierno, ahora con el trabajo. And also, nonetheless, Peter talks about not only the government, but in our jobs. O sea, cuando dice que los que son esclavos, lo consideraríamos ahora un trabajo normal, ¿no? And what we consider back then being a slave, it's today's just having a normal job. Y dice, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. So be whatever they ask you to do or get command you to do. Y les dice, Dios se complace cuando ustedes sufren con paciencia y reciben un trato injusto. And it says that the Lord is joyful when you do this patiently, and even though it's unjoyful. Y seguramente a los que leyeron esta carta no les estaba gustando, pero luego aplica un poco la lógica. And so the people who were getting this letter while reading it, they were probably not very happy with what they read. Cuando les dice, no hay mérito en ser pacientes si te golpean por haber hecho algo malo. But then it says there's no merit if you get hit or beat up by doing something bad. Pero más bien cuando recibes un trato injusto y te mantienes firme o paciente es cuando agradas a Dios. So when you get treated in an unjustly way, O sea, cuando la gente es tratada bien en cualquier trabajo, aunque no sean cristianos, van a reaccionar bien. so when anyone's treated well, even though they're not Christians, well, they're going to react in a good way. Un no cristiano, si lo tratan mal, va a reaccionar mal. And a non-Christian is going to be treated bad, well, he's not going to be a good reaction. Pedro es como decirles, eso no está difícil, eso lo hace cualquiera. And Peter says, well, that's not going to be hard. Anybody could do that. Pero cuando ustedes los traten mal y reaccionen bien, eso va a agradar a Dios. So when you get treated wrongly and you still act good, well, that's what's going to be shown by everybody there. Y dice el 21, Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. And verse 21 says, for you, this you have been called, because Christ also suffered for you. Esta es otra mala palabra, ¿verdad? En las iglesias. This is another bad word here in Esta church. reunión de hoy es clasificación C. This, well,
¿eh? Reunion should be a C classification. Así, like, rated Yeah, or something. C rated. Porque estamos diciendo muchas malas palabras como sometimiento y sufrimiento. And because we're using a lot of the word submitted and suffering. Pero desde la perspectiva bíblica, el sometimiento y el sufrimiento son cosas buenas. And in the Bible, submission and commitment are good thing. Yo creo que el sufrimiento puede ser activo o pasivo. And I think suffering could be active or passive. O sea, activo cuando alguien intencionalmente te está persiguiendo o buscando para meterte a la cárcel. So passive when somebody's going to catch you or trying to find you. Pero creo que es sufrimiento pasivo cuando nadie te está haciendo nada y tú simplemente tienes que sufrir voluntariamente porque eso no va de acuerdo a tus principios cristianos. And passive suffering could be when something happening and you have to do nothing because it goes against you. Por ejemplo, si alguien no puede conseguir trabajo porque en todos los trabajos le piden que haga algo inmoral, And an example is that if someone is looking for a job and in these jobs they're asking them to do something immoral, pues ese hombre o mujer va a sufrir porque no consigue trabajo, pero no es que nadie le esté haciendo nada, es porque él se niega. so this person is going to suffer even though this person is not doing anything. Eso es un sufrimiento pasivo. Nadie te está haciendo nada, pero al negarte estás sufriendo. And you're not doing anything wrong, but not accepting that bad job, well, you're probably going to be suffering still. Como si fueras abogado. Ay, perdón si hay abogados aquí. Pero abogado cristiano es como difícil, me imagino, ¿no? Like if you're a lawyer, and a Christian lawyer is even harder, Supongo, es más difícil que ser taquero, ¿no? I suppose that it's even harder to be than Aunque sí los taqueros luego Taquero. te echan de menos y te tranzan, ¿no? En todos lados hay tranzas. so even though when the person who's giving, well, the taquero, there's nothing like that in English. Well, Perdóname. whoever's serving tacos for you, probably not gonna giving you enough tacos. Hago sufrir a mi traductor con mis ideas locas. Entonces, cuando sufrimos, eso le agrada a Dios. And so when we suffer, that enjoys the Lord. The joy. Fíjate lo que dice 1 de Tesalonicenses 1:6. So look at what in Thessalonians verse 6 says. Dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way you imitated both us and the Lord. Esto nos lleva al beneficio número 2 del sometimiento. This takes us to the second benefit of submission. Número 2, complaces a Dios. Number 2, you please God. Número 2, complaces a Dios. Number 2, you please God. Dios se complace cuando sufres porque te sometiste. So God is being pleased when you suffer. Puede parecer extraño decir que Dios se complace en tu sufrimiento. And it might sound strange that God pleases while you're suffering. Suena mal, pero te lo voy a explicar. It sounds bad, but I'm going to explain. Antes de que te enojes con Dios o digas que es un Dios malo, no, espérate. Before Tranquilo. you get angry with the Lord and you say that the Lord is a bad Lord. ¿Te acuerdas de una película que se llama Karate Kid? Remember Ahora- a movie called Karate Kid? Levante la mano. Ahí tengo un niño aquí. se me Karate hace. Kid. Mal día para levantar la mano. Levanten la mano. Los So raise your que... hand if you've seen Karate Kid. Perdón. Mi esposa se muere de vergüenza conmigo. Los que vieron Karate Kid. Sí, gracias. The ones ok. who saw Karate Kid, yeah. Hay varias versiones de Karate Kid. So- Esa es la mera buena. There are a lot of versions of Karate Kid. This is a good one. Pero está la de el que es Kung Fu. El otro, la nueva, pues, donde sale el hijo de Will Smith. There's another version where the Will Smith's son is. En cualquiera aplica. Cuando el alumno va con el maestro y el maestro lo pone a trabajar y a hacer algo que el alumno no entiende. So this applies here when Student, the student comes to the teacher and then the teacher tells him to do something that has nothing to do with what he asks. para el alumno es puro sufrimiento. For the student, this is a lot of suffering. ¿Sí se acuerdan? Encerar, pulir. ¿Ah? Encerar, pulir.
So remember wax on, wax off, I think it was? En Yeah, la wax on, nueva wax es, ponte la chamala, And on the new version is put on the jacket quítatela, and take off the jacket póntela. and then put it on Ahí está, quítate la and chamala. then take it off again. Y este estudiante, este alumno es como, "Ay, o sea, ¿esto qué? ¿Para qué sirve? Estoy sufriendo." And so this student is like, what am I doing this for? Why am I suffering for this? Y en las dos películas los alumnos dicen, ya estoy harto, me voy, no me enseñó nada, ya no quiero venir. And in both movies, the student's like, I'm gonna be leaving because this has nothing to do, I'm tired of this. Y en las dos les dice, Daniel-san, ven para acá. And ¿Ah? in both of the movies, the teacher says, Daniel-san, come here. Ven aquí. Y era así como, "Ay, ¿ah?". Como nosotros, como cristianos. And then the teacher tells him, come here. And we as Christians like, oh, estás okay. sufriendo, ¿verdad? Ay, estoy enfermo, ay, no tengo dinero. Y Dios te dice, ven aquí. And like I might be, sick or I'm very tired about this. And then we're called to come like this. ¿Qué pasó? Encerar, pulir. And then you get asked, well, why? Just wax on, wax off. Y luego resulta que de repente es como, es que encerar es un movimiento de defensa y empiezan ahí a hacer de que, ay, está aprendiendo algo, era algo bueno que parecía malo. And then he gets taught that, waxing on is like taking off a punch and the defense of this. Y ese sometimiento del alumno que le causa sufrimiento tiene un propósito. And this teaching that the student has to go through, it has something useful. Ese sometimiento de cristiano que tú usas cuando estás sufriendo tiene un propósito también. This submission that a Christian has to go through also has a teaching. O sea, si el señor Miyagi tenía un propósito con el sufrimiento, ¿cuánto más lo tiene Dios para tu vida? If Mr. Miyagi had a purpose for suffering, how much could also the Lord have for you? Entonces, la próxima vez que tengas que someterte o que algo te cause sufrimiento, no pienses por qué, sino cuál es el propósito de Dios en eso. So next time you're going through suffering, you have to ask yourself, why am I going through this? Porque cuando tú te sometes y sufres, eso Dios lo ve. Because when you submit and you struggle with this, the Lord sees it. Y Dios se agrada porque ve que el plan que tiene para ti puede continuar. And the Lord rejoices when He's looking at you because His plan can continue on. Pero cuando tú vienes y por someterte sufres, pero dices, no, esto no me gusta, me voy, me alejo de Dios. And when you come and you suffer this submission, you just say, I'm leaving, I don't want to be here with the Lord. Su plan contigo se queda a medias y ya no puede continuar. His plan with you stops and it cannot continue on Hasta que tú quieras. until you Si want. Daniel Sanz hubiera ido antes de saber que encerar pulir era importante, no hubiera aprendido karate. If Daniel Sam would have quit it before anything of knowing why was it waxing off was important, then none of the plan would have happened. Y si tú te alejas de Dios antes de aprender cuál era el propósito de sufrir, tampoco Dios va a poder seguir obrando en tu vida. So if you turn away from the Lord because you're suffering, well, you might not know what the plan for you in your life was going to be. Por eso es que el sufrimiento es algo bueno. So this is why suffering could be something good. En el mundo sufrimos sin propósito, eso es malo, es otra vez dos caras de la misma moneda. And in the world, we suffer without a purpose, so that is bad. Sí es cierto, sufrir sin Cristo es terrible. And we know that suffering without Jesus is horrible Porque no tiene propósito. because you don't have a purpose. Pero cuando sufres en Cristo, siendo cristiano, cada momento de sufrimiento que pases tiene un propósito. But when you suffer as a Christian, you know that every suffering has a purpose. Dios no es malo, Dios es bueno. God is not bad, He is good. Cuando te hace sufrir es porque es para tu bien. And when He's making you suffer is for your own good. Los que son papás también seguramente alguna vez han hecho sufrir a sus hijos para que aprendan algo bueno. And parents, you could also have made your kids suffer so that they can learn something good. No es porque los odies, es porque los amas, es lo contrario. This is not because you hate them, it's because you love them. Bueno, So vamos a it's seguir. on the other end. Leyendo, porque si no se me acaba el tiempo, versículo 21 al 25. So we're going to continue on reading verses 22 to 25th.
Sí, vamos a leer otra vez el 21 porque hay algo importante. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. For this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continually thrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sin in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Pedro les dice, hablando de sufrimiento, ¿saben qué me recuerda el sufrimiento? And so Peter's talking about suffering. There's something that I get reminded about. A Jesús. Well, Jesus. Dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. And he said, he is our example and you should follow his steps. Y luego lo explica a las iglesias lo que hizo Jesús, aunque seguramente ya lo sabían. And then he explained this to the churches, even though they probably already knew about this. Jesús nunca pecó ni engañó a nadie. Well, Jesus never sinned nor deceived nobody. Jesús no respondía cuando lo insultaban. Jesus never answered back when he was insulted. Jesús no amenazó a nadie con vengarse cuando sufrió. He never threatened back when he was threatened. Y luego aún más interesante dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. And even here it says, he himself bore our sin in his body. ¿Por qué es más interesante? Porque les está diciendo, Jesús no solamente sufrió, sino que sufrió a causa de ustedes. So he's saying that it's even more important because he suffered and he suffered for you. Jesús se sometió no solamente a Dios, sino a sus autoridades que lo crucificaron por amor a ustedes. So Jesus submitted himself for the love of you. Así que ahora ustedes deberían imitar lo que Él hizo. And so now you should imitate what he had done. Segunda de Corintios 3:18 nos dice esto. And 2 Corinthians 3:18 says, Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord, and the Lord, who is in the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Esto nos lleva al tercer beneficio del sometimiento y último. This takes us to the third and last benefit of submission. Beneficio del sometimiento número 3, te asemejas a Cristo. Benefit number 3, you resemble Christ. Te asemejas a Cristo. You resemble Christ. O te pareces más a Cristo. Or you look more like Christ. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos hacen más parecidos a Cristo. And there are other many things that makes us look like Christ. Como si tú te dejas el cabello largo. No, no es cierto, eso no. Like when you let your hair grow. Como la oración, como amar a los demás. Eso es algo que Jesús hacía y que hace que te parezcas a Él. Like praying and loving your brother. Well, this is something that also Jesus did. Pero sobre todo esto hace que te parezcas a Jesús, el sometimiento. But above all this, it was also the submission that Jesus did. Y de hecho la vida de un cristiano consiste básicamente en parecernos lo más posible a Jesús en lo que Él regresa. And life as Christian, well, it basically is resembling Jesus in our lives. ¿Has escuchado que las mascotas se parecen a sus dueños?
Have you heard that our pets look like their owner? Eso siempre me ha parecido muy interesante. I've always find that very interesting. Y resulta que hay un fotógrafo que se llama Gerard Gettings, And there is a man called Gerard, que él lo busqué en internet y se dedica a retratos de mascotas. and I made a quick search on the internet, and what he does is he paints people and their pets. Oh, retratos en foto. Pictures. He takes pictures of people with their pets. Y encontró o se dedicó a encontrar personas que se parecieran a sus dueños y consiguió 50. And while he was looking for the people who looked like their pets, well, he did find 50. Vamos a ver algunas, mira. A ver cuál se parece más. We're gonna look at these ones and see if. Prometo which que ones no look va a alike. salir ningún pastor ni nadie de aquí para que las vean con calma. I promise there are no pastors in these pictures. Esa me gustó, mira. Se parece más el perro a él que él al perro. Mira los ojos. La que sigue, a ver. Hay una. Ah, ¿ya son todas? Ah, me faltó una. Me faltó a mí una. Obviamente están un poco trabajadas, o sea, están acomodadas y todo. So these are a little bit photoshopped, but still. Tampoco sé yo si son los dueños o no. And there's probably not the original owners, but you get the idea. Pero si están en internet debe ser todo real, ¿no? But if it wasn't in it, it should be true, right? Lo que sí estoy definitivamente seguro es que un cristiano debe parecerse a Cristo. But we are really sure about is that we as Christians should look a lot like Christ. Esto es algo que se da naturalmente cuando pasamos tiempo con Él, en su presencia, en nuestro devocional. And this happens naturally when we spend time in His presence and doing our devotionals. También es algo que con el poder del Espíritu Santo tú te esfuerzas por hacerlo. And it's also something that you do in the help of the Holy Spirit. Y entonces te animo a que con esa combinación de pasar tiempo con Dios y esforzarte, busques tratar de someterte lo más posible a tu alrededor. And so I also ask you so that whenever you're looking for this, you also look for being submitted to what the Lord has called us to. Supongamos que tú tienes dudas de si someterte o no. Let's suppose you are still doubting if you have to submit or not. Es más probable que peques porque no te sometiste a que peques porque te sometiste. It's more likely that you've sinned because you did not submit than not sinning because of not submitting. Así que te animo a que en cualquier situación en la que estés tú, seas hijo, seas esposa, seas papá, seas trabajador, puedas poner esto en práctica para que te parezcas más a Cristo. And so I encourage you, if you're a father, a mother, or son, that you also practice submission. Finalmente estos tres beneficios van a aparecer ahí en tu pantalla porque si se te pasó alguno o lo que sea. So these also, we're going to be seeing the 3 benefits again. So if Pero- you want to write them down. Pensando en esto, sé que es complicado, sé que a todos nos cuesta, sé que todos tenemos esa cosa que se llama orgullo que quiere brincar. And I know that everybody here has something called pride or ego Que quiere defenderse, that wants to defend, que quiere hacer justicia, that wants to do justice, que quiere cerrar las calles porque algo no salió justamente. Yo te entiendo, yo también soy así. and probably close down the streets because something wasn't just. Pero aprendimos pues que el sometimiento es una herramienta útil para un cristiano And we remember that being submitted is something useful for a Christian, y que fue lo que hizo Jesús, and that it was something that Jesus did porque lo hizo por amor. because He did it for love. ¿Por qué puedes tú someterte a los demás? Por amor a Cristo. Así comenzó esta carta. And because you also can submit to somebody because of love. That's Estas what son, it was pues, written in this letter. Son buenas noticias y no malas noticias sobre el sometimiento. These are the good news of submission. Bien, para poder terminar con esta reunión, quisiera hacerles una pregunta muy importante. And to finish this meeting, I want to ask you something very important. Hoy, y lo vamos a hacer solamente en español. And we're only going to do this in Spanish.
If you speak English and you are not a Christian and you want to know more about this, you can talk to me at the end because this will be only in Spanish. Entonces, la pregunta es si has nacido de nuevo. Esa pregunta, ¿has nacido de nuevo?, puede ser un poco extraña porque una persona no puede nacer dos veces físicamente, pero no estamos hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. La Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que cuando una persona pone su fe en Jesús y se arrepiente de todos sus pecados, ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente. ¿Y esto por qué es importante o por qué sería importante que una persona nazca o no nazca de nuevo? En la Biblia hay una historia muy interesante en la que un hombre muy religioso, era un líder de los religiosos, era como el jefe de los religiosos, vino con Jesús una noche y estaban hablando de cosas espirituales y Jesús le dijo estas palabras, están en Juan 3:3 ahí en tu Biblia, y le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese hombre tan confundido como nosotros le dijo: ¿cómo puede ser un hombre ya viejo volver a nacer? Se tiene que meter en el vientre de su mamá. Y Jesús no le responde, le dice: ¿acaso no lo sabes siendo tú maestro de la ley? Yo te quiero decir que no es así, no es meterse otra vez, es en lo espiritual. Aparentemente en lo externo no pasa nada, pero adentro es el cambio más importante que una persona puede experimentar en su vida. ¿Por qué? Porque que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, es decir, podrá ir al cielo cuando Jesús regrese a restaurar todo. Tristemente, la única otra opción al cielo, según la Biblia, que es la verdad, es el infierno. Y a nadie nos gusta hablar del infierno, a mí tampoco, pero si viene la Biblia y si Jesús habló de eso, también nosotros tenemos que hablar. Y la verdad es que solamente va a haber dos lugares después de esta vida. Uno es el reino de Dios o el cielo, y otro es el infierno, que también dice que es un lago de fuego o un lugar de tormento. Y Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nadie tenga que ir a ese terrible lugar. Él hizo el infierno para Satanás, para sus ángeles y no para nosotros, pero si no aceptamos nosotros el regalo de salvación y de vida eterna que Él nos ha ofrecido, por consecuencia pasaremos nuestra eternidad en el infierno. Y Dios no quiere eso, es el que menos quiere eso. Así que esta mañana quiero hacerte una invitación. Y esa invitación básicamente es a que nazcas de nuevo, a que entregues toda tu vida a Jesús, a que te rindas a Él. Y para poder hacer esta invitación quisiera pedirle a todo el mundo que cerremos nuestros ojos para no distraernos. Si tú has nacido de nuevo, quiero invitarte también a que ores por otros, incluso que no estén aquí, por amigos que quieras invitar. Y si tú has entendido y reconocido que tú no has nacido de nuevo, que tú no te consideras cristiano ni seguidor de Jesús, pero hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano bien alto para que podamos orar contigo, que podamos guiarte. ¿Habrá alguien en este lugar que no ha nacido de nuevo y que hoy quiere hacerlo por primera vez? Si lo has hecho en otro lugar o en otra iglesia está bien, eso es suficiente. Pero si nunca antes lo has hecho y hoy lo quieres hacer, levanta bien alto la mano para poder orar. Tal vez hay alguien por internet que nos está viendo, nosotros no podemos verte ni escucharte, pero este mensaje también es para ti. Mándanos un mensaje al número de WhatsApp que va a aparecer ahí. Nos encantaría ponernos en contacto contigo para conocerte, guiarte, conocerte básicamente.